Buen día para todos. En este video instructivo vamos a desarrollar un tema muy importante que es el calor, que es una energía clave en todos los procesos que están en nuestra sociedad. El calor, ¿sí? A diferencia de la temperatura, se relacionan, pero no es el mismo significado. El calor y la temperatura dependen de uno con la otra. Entre mayor temperatura va a haber mayor calor, ¿sí? La temperatura depende de 3 unidades, recuerden, Celsius, Fahrenheit, Kelvin y también los rankings, pero en este caso los tres principales son Celsius, centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Listo. Entonces, ¿qué nos dice del calor? Ya sabemos que es una cantidad de energía, ¿cierto? Que depende de 3 unidades, la masa de lo que se está calentando, de su calor específico de la sustancia y la temperatura. ¿Y cuánto varía esa temperatura? Entonces, el calor específico, ¿qué es? Es la cantidad de calor, ¿sí? Que hay que aplicar a una unidad de masa, como por ejemplo un metal, un plástico, para que aumente su temperatura en 1 grado, ¿sí? Entonces es un valor específico de cada sustancia, ¿listo? Del agua, de un metal, de un plástico, del gas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros trabajamos esta simulación y le aplicamos calor, vemos cómo las partículas empiezan a moverse, a generar una energía cinética, ¿cierto? Y a chocar entre ellas. Y después pues hay un cambio de estado, cambiamos de líquido a gas, ¿cierto? Entonces, esto es símbolo de energía, cómo se aumenta, cómo empiezan a colisionar y obviamente empiezan a evaporar. Importante ese proceso. Entonces, depende de qué, la masa, depende del calor específico de la sustancia, ¿sí? Y la variación de temperatura, cuánto aumenta. Entonces, el calor específico puede estar en varias unidades. Puede estar en joules, kilogramos por Kelvin, o calorías, gramos por grados centígrados, ¿sí? Te vamos a mirar cómo lo vamos a trabajar. Dependiendo del calor específico, es como lo vamos a desarrollar. Entonces, primer ejemplo, entonces para que entiendan cómo se calcula este proceso y el calor es Q, recuerden esta letra, la Q. Entonces tenemos el siguiente problema. Un sartén con agua, ¿sí? Ese sartén tiene una masa de 100 gramos. De 100 gramos. El calor específico del agua va a tener el siguiente valor, ¿sí? Calor específico del agua es 0,093 calorías, nos va a dar en calorías, que también es otro valor de energía, aparte de los joules, sobre gramos, grados centígrados. Entonces, dependiendo, recuerden, de esta unidad es como vamos a trabajar las otras magnitudes. Variación de temperatura, entonces en este caso, él va a variar de 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. Esa es la variación de temperatura, de la inicial a la final, grados Celsius. Si aquí nos dijeran Kelvin dentro del calor específico para este primer problema, ojo, resumo nuevamente, en este primer ejemplo tenemos una masa, sartén con agua, que se empieza a generar calor o aplicar calor, ¿cierto? La masa tiene un valor de 100 gramos aproximadamente de agua. El calor específico del agua es 0,093 calorías sobre gramos por grados centígrados, ¿sí? Esa es del agua, porque el calor específico es de cada sustancia que se está trabajando. Y la variación de temperatura sería de 10 a 100 grados Celsius, ¿sí? Pero ¿cuál es la formulita? Esta multiplicación. Entonces empezamos a reemplazar.
Entonces, si queremos saber cuánto vale el calor, ¿cierto? Que vemos en esta situación, entonces multiplicamos. Entonces decimos, calor es igual. La masa son 100 gramos, no la cambiamos porque en el calor específico está en gramos. Si dentro del calor específico en alguna unidad está en kilogramos, esto hay que transformarlo a kilogramos. Y ustedes ya saben que se divide entre 1000. Entonces lo dejamos en gramos, no hay ningún problema. 100 gramos multiplicado por 0,093 caloría sobre gramos, grados centígrados, y eso lo multiplicamos por la diferencia de temperaturas. Si pasó de 10 a 100, pues sería 90. Esa sería la variación, aumentó 90 grados centígrados. Lo que aumentó, lo que se incrementó, sería 90 grados Celsius, ¿sí? Entonces, empezamos a hacer las multiplicaciones. Cancelamos gramos, cancelado gramos, grados Celsius, cancelamos también y solo nos va a quedar calorías. Recuerden que puede quedar calorías o puede quedar joules, dependiendo del tipo de unidad para el calor específico, ¿sí? De cada sustancia. Empezamos a multiplicar, ¿sí? Entonces, 90 por 100. Primero multiplicamos estos, antes de multiplicar con el decimal, y 90 por 100 nos daría, agregamos, que harían 3 ceros, 9000. Nos daría 9000. Y recuerden que esto en notación científica es 9 por 10 a la 3. Y lo multiplicamos, ¿cierto? Aquí seguimos calculando el calor y lo multiplicamos por este valor que nos falta, ¿cierto? ¿De dónde salió los 9000? De haber multiplicado 90 por 100. De haber multiplicado 90 por 100. Recuerden, ¿cuál es la fórmula? Masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Cuánto cambia de temperatura? La masa de 100 gramos, el calor específico del agua es 0,093 y la variación de temperatura, el cambio de 10 a 100 grados Celsius, como vemos acá en los datos, que les estoy colocando es 90. Yo multipliqué 90 por 100, me da 9000, ¿cierto? Y 9000 es 9 por 10 a la 3. Ahora, ¿cuánto sería 0,093? Pues sería 9,3 por 10 a la 2. Por 10 a la 2. Perdón, a la menos 2. Porque hacia el lado izquierdo es negativo. ¿Sí? Contamos los ceros que hay acá. Contamos los ceros que hay acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dejamos en notación científica? Importante, que se ve mucho en matemáticas. Entonces, aquí multiplicamos 9 por 9,3 y los exponentes se van a sumar o restar. En este caso, 3 y menos 2 nos daría elevado a la 1. Y el calor 9 por 3, 27, llevo 2, 9 por 9, 81 y 3, 83,7 por 10 a la 1. Lo podemos dejar de esta manera y el resultado nos quedaría calorías, porque esto es una multiplicación de notación científica. Pasé los 9000 a notación científica y pasé los 0,093 a notación científica y los operé. Entonces, ¿cómo los opero? Multiplico coeficiente por coeficiente, o sea, 9 por 9,3 y los exponentes que están acá arriba, que sería, voy a borrar este de acá, que sería 3 y menos 2, entonces se restan, quedaría solamente 1. Y 9 por 9.3 da 83.7. Y esa sería la respuesta para el calor generado en esa situación que les estoy colocando. Espero les sirva este video y lo apliquen desde casa. Lo vean, pueden irlo pausando, ir mirando cada proceso que hice, por qué saqué esto, por qué saqué este resultado, y ahí lo pueden entender más y poder practicar desde casa.
Consejo, por favor, practiquen desde casa, hagan procesos desde casa, analicen cada parte de los cálculos que hay que hacer y sepamos identificar cada magnitud, el calor, la masa, el calor específico y la variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, espero les sirva y lo puedan practicar y reforzar. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.